que ser endovenosa o intramuscular es diferente. Hay midazolam oral, ¿no? Entonces, ¿a quién se le daría? Por ejemplo, en la inducción preanestésica. Llega el paciente así súper ansioso, nervioso por el procedimiento, a veces se le da una tabletica de midazolam para que se relaje mientras lo preparan, lo canalizan, lo organizan y ya lo acuestan y ya le hacen la sedación o la anestesia. Bueno, entonces por eso también funciona ahí en esa parte. ¿Qué más encontró, doctor Carlos? La duración del midazolam es de 15 minutos hasta 6 horas y del clonazepam de 6 a 8 horas. O sea que es de acción rápida y de acción intermedia, son diferentes en eso. Así que después de ahí está que el midazolam tiene acción corta y el clonazepam no tiene corta. Sí. Y pues para que se lo utilice. El midazolam se utiliza en procedimientos diagnósticos o terapéuticos antes de la inducción de la anestesia o combinada con esta sirve para la convulsión por su rápida acción. Y el clonazepam está indicado en las epilepsias y crisis focales. También ustedes van a ver pacientes psiquiátricos que como inductor del sueño y para pues, frenar ciertas cosas asociadas también a la ansiedad, también ustedes ven que le dan góticas de clonazepam a algunos pacientes. No como anticonvulsivante, sino parte del manejo psiquiátrico. Bueno, muy bien. Entonces sigamos. La sertralina es otro de los medicamentos que el señor toma. ¿Para qué la tomará él? Toma alprazolam y sertralina. Para la depresión. ¿Pero no tiene depresión? Puede ser para lo de... Al parecer está indicada para su ansiedad, pero sí la toma todos los días. Toma 50 miligramos todos los días. La pregunta entonces sería, ¿será que el alprazolam qué efectos adversos tenía entonces? Somnolencia, dice que por ejemplo uno no debería de tomar si está manejando. ¿Se acuerdan que el señor trabaja como en la parte administrativa? No sabemos si tal vez el señor solo se lo toma los días que está en la casa o días que tenga que viajar, no sé, a otra parte, entonces no se la toma. Por eso es que es importante como preguntar, o si es solo como que él le dio porque esa es la dosis para él. Bueno, si hay algún efecto adverso que esté limitando. Y puede que solo con la sertralina esté controlado. Entonces ahí es donde uno dice, ¿para qué entonces el alprazolam si no le está ni beneficiando, sino probablemente le puede perjudicar? ¿Ya? Está tomando entonces sertralina. Entonces, ¿qué tipo de medicamento es y cuál es la acción? ¿Qué? ¿Qué viene Andrés? Ya. Sí, señor. Es un antidepresivo que pertenece a los niveles selectivos de la recaptación de serotonina. Por lo cual, lo que básicamente la recaptación de serotonina genera entonces que ella aumente, que haya más biodisponibilidad de neurotransmisores. Y de esta manera pues genera los efectos. Y tiene unos efectos adversos principales que son, por ejemplo, la náusea, la diarrea, los vómitos y la serotonina. Bueno, muy bien. Entonces, ¿podría ayudarle al paciente la fluoxetina igual que la sertralina? Natalia otra vez, Natalia Forero. ¿Podría ayudarle? O sea, si el señor dice, doctora, es que a mí mi vecina me dijo que la fluoxetina era mejor que la sertralina, ¿me la puedo tomar? ¿Por qué no? Por eso le está preguntando a usted si usted se la puede cambiar. Entonces, farmacológicamente, ¿qué diferencias tiene, doctor? O sea, les digo es porque puede ser que el paciente le comente ese tipo de cosas. ¿Quién es más potente? La sertralina es más potente. Ajá. El inicio de acción, que pues sería la fluoxetina, tarda más tiempo en comenzar actuar con la sertralina. La duración de acción, que la fluoxetina es una vida media más larga que la sertralina. La resistencia que permanece más tiempo en el cuerpo de la paciente. Es más fuerte, ¿no? La parte terapéutica, ¿cómo es? ¿Es igual? ¿Sirve para lo mismo? ¿Está indicada en lo mismo? Pues dice que la fluoxetina tiene una vida Sí. más larga.
¿Ambos son del mismo grupo? Sí. Sí. Entonces ahí no tendría que ver como pues el efecto, ¿no? Terapéutico, Sí, porque no. ambas son del mismo grupo. Sí, no. Ahí, ¿cuál quedaría la diferencia? ¿Qué crees? ¿Qué efectos adversos? Náusea. Habría en uno o en el otro diferentes. ¿Qué los diferencia? Que pues la fluoxetina puede causar náuseas y diarrea. Y la sertralina causa más insomnio. ¿Dónde le preguntarían al paciente, o sea, dónde escribirían en la historia clínica los efectos adversos de los medicamentos? ¿Dónde lo colocarían en una historia clínica? ¿De fármaco? En revisión, En revisión por sistemas. Entonces miren que la revisión de sistemas, obligatoriamente yo debo de preguntar si el paciente tiene síntomas, por ejemplo, geniturinarios, no solamente tal vez los síntomas urinarios obstructivos, debo de preguntarle si tiene disfunción, no solo por la diabetes, que da aterosclerosis temprana y da disfunción eréctil muy temprano en el paciente, sino también si algún medicamento le causa molestias. Por eso es que necesitamos conocer los efectos adversos. Una cosa es que en el antecedente farmacológico el paciente suspende el medicamento. Suspendió el alprazolam porque casi se estrella en la recta Cali-Palmira cuando se lo tomó. O sea, literal, el paciente necesita manejar todos los días para trabajar a Palmira y casi se mata, pues, obvio, le da tanta sedación que no lo puede tomar. Tengo que ofrecerle otra cosa. Por ejemplo, o que la sertralina, mejor dicho, ese día todo el día vomitó y no pudo comer nada. Pues ¿cómo le voy a dar? Pues simplemente no se puede. Eso es intolerancia y eso se pone en fármacos. Intolerancia, entonces antecedente de intolerancia a la sertralina, presentó náuseas extremas, yo qué sé, o sea, lo que presenta el paciente. Pero los síntomas de efectos adversos, cuando yo los pregunto, los debo apuntar en revisión por sistemas. Y en mi análisis yo digo paciente que toma sertralina, alprazolam, lo que sea, y no tiene efectos adversos. Entonces yo ya sé que las preguntas que yo veo arriba de ciertas cosas pues se relacionan con esos efectos adversos de la farmacología y que voy a seguirle, por ejemplo, el manejo. Bueno, entonces ¿sí se lo cambiarían o no? En conclusión, ¿quién encontró algo más sobre las diferencias entre fluoxetina en relación a en qué patología se usa fluoxetina? ¿Qué le estamos tratando? Es lo primero. ¿Qué le estamos tratando al paciente? La ansiedad. ¿Sirve igual para la ansiedad fluoxetina que sertralina? ¿Para la ansiedad? Pues es más como para la fluoxetina, es un trastorno de ansiedad generalizada. Esta puede ser más puntual. También sirve para depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y la sertralina? ¿Qué otro uso pudiera tener diferente? ¿Qué encontrar? ¿Diana Marcela no llegó? ¿Diana Marcela Fajardo? ¿No llegó? ¿Cuál? ¿Fluoxetina o cetra? Sertralina. Bueno, pueden haber algunos, ¿se acuerdan que yo les dije que el espectro de la ansiedad es muy grande? En algunos diagnósticos uno puede preferir uno que otro, pero la verdad el espectro es muy similar. ¿Qué pasa con la alimentación? Para sertralina, la absorción. No, pero más que las náuseas, en los trastornos de alimentación. ¿La fluoxetina quedó? Entonces, la fluoxetina disminuye el apetito. Ahí podría uno ver, dependiendo también, acuérdense que este paciente es diabético, entonces como ver si esa parte de la ingesta está muy afectada o está bajando de peso, pues no darle un medicamento que vaya a inhibir más la hiporexia. Bueno, entonces, o sea, son muchas variables. Eso parece como muy sencillo, como decir, no, tenga este o el otro, tranquilo. A veces toca probar. Por ejemplo, no le entregan la sertralina en la EPS porque no hay. Entonces uno puede decir, venga, vamos a probar a ver si le entregan fluoxetina e ir mirando cómo responde. Entonces pueden encontrar que a veces tenemos por una situación administrativa que hacer un cambio y al paciente le va bien. Entonces lo podemos dejar. Pero entonces hay muchas variables. Cuando ustedes vean esos cambios de medicamentos en los
Exacto, en este caso no. No. Si él está controlado con esa dosis, no tendría ningún sentido quitarse. No, no vale la pena. La verdad no tendría ningún beneficio adicional. En él no. Y si digamos esa separación está dando efectos, más efectos, beneficios, de bajar Por ejemplo, la dosis, disfunción pero- eréctil. Podría uno intentar bajarle la dosis y ver si... es que hay como una, ¿cómo se dice? Una balanza. Una cosa es el efecto adverso versus el terapéutico y a dónde pesa más. Si yo tengo muy buena terapéutica y tengo casi igual los efectos adversos, yo puedo negociar con el paciente y decirle, seguimos, es tolerable, o si esto es intolerable y no tiene casi efecto terapéutico, pues cambiamos. Pero eso es como conociendo al paciente que tiene. Supónganse que tiene una disfunción eréctil significativa y que el paciente literal se le va a acabar su matrimonio. Hombre, pues, o se le acaba por la ansiedad o le da más ansiedad por la disfunción eréctil. Entonces, tal vez ese medicamento no es, probemos otro porque claramente puede afectar de manera significativa esa parte. Entonces, depende de cada paciente porque cada respuesta es muy diferente. ¿Listo? Profe, Señora. una cosa que yo había encontrado es que aparte de que es un inhibitorio de la serotonina, también inhibe la norepinefrina. ¿Quién? La fluoxetina. Fluoxetina, sí. Entonces, pues inhibir la norepinefrina va a causar antes más ansiedad y estrés, ¿no? Por la inhibición de esta. No, acuérdate que si está baja, como es un simpático, o sea, es un simpático mimético, antes baja. Si tú bajas una catecolamina, pues entonces baja también ese acelere que asocian las catecolaminas. Pero si no, la recaptación de ese no aumentar el neurotransmisor. Aumenta la recaptación de No, noradrenalina. Inhibe la recaptación. recaptación de noradrenalina. Voy a mirarlo porque no. No, de norepinefrina. Es lo mismo, No, noradrenalina, norepinefrina. ¿Inhibe la recaptación también de noradrenalina? Sí, eso es Bueno, yo lo reviso y te cuento, porque no sé allí, en la fluoxetina, ¿no? Me dices. Fluoxetina. Listo. Diana Morelia. ¿El trazodone qué tipo de medicamento es? Es de los pobladores de serotonina. Ajá. La acción principalmente pues, es aumentar la cantidad de serotonina, que es la que tenemos en el cerebro, y se utiliza pues, lo que es la depresión, la ansiedad y el insomnio. Los efectos adversos pues, serían náusea, vómitos, diarrea, estreñimiento, también hay cambios en el apetito, peso, cansancio, debilidad, e incluso puede disminuir el deseo sexual. ¿Alguien más tiene algo más sobre el trazodone? ¿Para qué le estaban dando el trazodone? Para el insomnio. ¿Tendrá algún sentido formularle otra cosa que sí es un antidepresivo, pero en este caso quieren hacer ese efecto sedante, que sí es bueno en un paciente adulto mayor como inductor del sueño, pero a este señor que ya toma el prazolam y que ya toma sertralina, ¿será una buena opción? No parece una buena opción, porque no le está dando como ningún efecto benéfico, diría uno. Exacto, si el alprazolam ya lo tiene, más bien el día que se toma el alprazolam, duerme Toda la bien, noche. entonces venga, pongamos entonces el ansiolítico todos los días o veamos qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque no cuadra como tener otro medicamento de otro grupo para una patología que tampoco está como estable. Entonces la otra pregunta, porque se formula muchísimo la quetiapina para esto, Angie Camila, ¿qué crees de la quetiapina, Doc? ¿Será que para el insomnio le puede ayudar la quetiapina o cómo funciona y qué efectos adversos tiene la quetiapina? Pues sí puede funcionar para el insomnio, un antipsicótico típico con actividades sedantes y su acción es bloquear los receptores de dopamina y serotonina en el sistema nervioso central. Pero pues hay que tener en cuenta de sus efectos adversos que son la somnolencia, el aumento de peso, la serotonina y disminución de la luz.
Pero entonces, ¿sí es un uso terapéutico el problema de insomnio? No, ni para este ni para ninguno. Lo que pasa es que se usa, pero en realidad no está creado para eso. Sí, Doc, pero en este caso, o sea, no en este caso. En general los antipsicóticos se dan para la patología que requiere control de la psicosis. Y como un efecto benéfico, ayuda a eso. Pero ustedes ahorita ven que cualquier persona, o sea, la prima de uno, el señor de la esquina, el abuelo, o sea, todo el mundo le mandan quetiapina para dormir. Y no es un medicamento así como tan de uso libre, no debería, ¿no? Entonces sí tiene un uso. Si yo tengo una patología psiquiátrica, como que el plus es que me ayuda a dormir, pero no es tan así como, o sea, ¿qué usarían para, si una persona, por ejemplo, este señor nos dice, bueno, yo necesito dormir, doctora, ¿qué hago? ¿Con qué le arrancarían, suponiendo que no tomara nada de lo que toma? Bueno, ya dijimos que puede ser una opción. Algo antes de trazodona. Melatonina, ¿sí? Citrato de magnesio. No. No sé, a mí me enviaron eso para poder descansar, doctora. Pero depende de que tengas otra cosa de base que no te deje descansar. Pero no depende también, porque es que hay unos que les hacen eso. Hay un señor diabético de 69 años que le darían para el así sueño. de la melatonina. Melatonina uno podría probar. Es que yo encontré así como algo de que la quetiapina justamente cuando se administra en dosis altas se asocia con altos índices de diabetes. Entonces como estamos hablando de este paciente así, pues sería también... Menos todavía una opción, ¿no? Por ejemplo para él porque también tiene un problema con el metabolismo. ¿Qué otra cosa pudieran entonces mandar? Vamos ahorita a ver el siguiente bloque, los autacoides, y tal vez ahí hay medicamentos de que modifican la histamina que pudieran ayudar como inductores del sueño, ¿ya? Entonces hay otras opciones como con menos efectos adversos, ¿listo? Zolpidem, otro medicamento del sistema nervioso central, sí es una opción, pero también depende, da una cantidad de efectos adversos que uno dice, bueno, sí duermo, pero tengo la pesadilla con Freddy Krueger horrible, y entonces al final sí me levanto descansado o no. Entonces ahí con esto es como un tema como bien complicado. Siguiente pregunta. Valeria Gallego llegó. David, ¿llegó? Sí. David, ¿tú qué crees? De la siguiente pregunta. Le dice, él va por esa sensación que tenía, hormigueo. Ustedes luego van a ver que eso se llama parestesias, disestesias. Y va a una farmacia y le dicen que tome pregabalina. Pero le pregunta a usted en la consulta, doctor, ¿sí será que yo me tomo esa pregabalina? ¿Eso es bueno? ¿Qué era la pregabalina? Pues yo tengo entendido que está indicada para eso, para dolor de la neuropatía, para esa ¿Pero qué es? anestesias. ¿Se acuerdan que lo revisamos dentro de los medicamentos de los que estaban ahí en la tabla? ¿Pero qué es la pregabalina? El doctor David. Brian, vaya ayudándolo. Sí, se la cambiaría, le mandaría. Pregabalina, ¿qué es? Depende. Pero sí le salieron, sí le salió eso positivo. Elia, ¿Todo le salió positivo? Pues ahí decía. pregabalina, ¿no? Lo que tengo aquí. Si tiene dolor La tabla de neuropático, sí. y solución analítico de la pregabalina que usan para aliviar el dolor neuropático y que puede producirse en brazos, manos, dedos, las manos. ¿Pero piernas. qué es, doc? Acuérdense que para ustedes decir sí puede ser algo que le Ansiolítico. ayuda, pues tienen que saber qué tipo de medicamento es. Convulsivante. Anticonvulsivante va a Es un ansiolítico. Un ansiolítico, ajá, ¿de qué grupo? ¿Cómo funciona? Doctora, por allá iba a ayudar. Convulsión. Anticonvulsivante, ansiolítico, al fin, ¿qué es? Es antiepiléptico, pero se enfoca más en convulsiones que no son generalizadas, sino parciales. Y tiene Pero efectos ¿cuál es? también en dolor de
¿De grupo de medicamento a qué grupo pertenece? Pues ¿Cuál lo es la...? van a hacer como antiepilepsia. Ya, pero la farmacología, ¿qué es? ¿Qué químicamente qué es? ¿Un qué? Agonista de GABA. Agonista GABAérgico, ¿sí? Y entonces, ¿tiene varios usos? Sí. Afectan los canales de sodio. Ajá, entonces, ¿cómo es la parte química? ¿María Alejandra no llegó? ¿No? Afectan los receptores de glutamato y las moléculas de calcio. ¿Ya? ¿Qué más? Reduce la liberación de glutamato y noradrenalina.